compañeros diputados, compañeras diputadas, medios de comunicación y plataformas digitales que nos siguen día a día. Gracias por estar aquí. Como es bien sabido, la vida parlamentaria es multifacética, desde la presentación de iniciativas en el Pleno hasta las discusiones en comisiones y desde la conformación de comités hasta las reuniones de la Junta de Coordinación Política. En fin, el quehacer legislativo es un cúmulo de responsabilidades que se materializa a través de distintas vertientes. Dentro del listado de responsabilidades que nos corresponde atender, se encuentra la de adaptar la legislación nacional a la realidad local. Y es precisamente esta responsabilidad la que pretendo cumplimentar con la iniciativa que propongo. En la sesión celebrada el pasado 10 de septiembre del año en curso, se le dio a conocer a esta soberanía un oficio signado por el diputado secretario de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, oficio que se remitió a todos los congresos locales del país con la finalidad de que estos se adapten a las leyes locales y establezcan la definición de acoso escolar establecida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tiempos han cambiado y como sociedad nos hemos visto obligados a visibilizar para entender de manera más profunda ciertas situaciones que denominamos cotidianas y que para combatirlas necesitamos adaptar las leyes a la realidad y a los problemas sociales actuales, por lo que es menester de esta soberanía atender a la brevedad el requerimiento oficial por convicción, más que como obligación para no caer en el incumplimiento. Todo lo anterior fortalecido por la propia esencia del requerimiento, la cual conlleva una esencia de suma nobleza, pues pretende dignificar y fortalecer la vida estudiantil de las y de los mexicanos. Al establecer de forma clara cómo se transgrede la dignidad humana de personas, pero que en el fondo afecta a toda la familia, lo cual no podemos seguir permitiendo que siga sucediendo. Para entender un poco más de lo que se le ha mandatado a esta soberanía, es importante presentar las bases que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a determinar qué es el acoso escolar. En 2015, una madre promovió una demanda civil indicando que su hijo padecía características propias de trastorno de déficit de atención, con hiperactividad y que había sido víctima de acoso escolar. Señaló como demandadas a la institución educativa y a la profesora directa de su hijo, solicitando una indemnización por el daño psicológico y físico ocasionado durante la estancia del menor en dicha institución. El tribunal, que conoció del recurso de apelación, determinó confirmar la resolución del juzgado de primera instancia que resolvió absolver a la escuela, debido a que consideró que del material probatorio no se acreditaba el maltrato físico y psicológico en contra del menor. En virtud de lo anterior, la madre recurrió a un juicio de amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue resuelta por la primera sala de dicha institución. Este amparo derivó en lo siguiente: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al realizar el estudio del asunto, estableció que era necesario desarrollar los siguientes temas. Número 1, fenómeno bullying y su complejidad. 2, reiterar la doctrina de la Suprema Corte sobre la protección reforzada que merecen los derechos de los niños y su relación con el fenómeno de acoso escolar. 3, establecer el TETS para acreditar la responsabilidad por los hechos constitutivos de bullying. Y 4, imponer la indemnización que le corresponde al menor. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con base en lo anterior, fue que determinó las bases que configuran el abuso, así como definir de forma clara qué es considerado el acoso escolar, y la definió como todo acto u omisión que de manera reiterada agreda física, psicoemocional, patrimonial
o sexualmente a una niña, a un niño o un adolescente, realizado bajo el cuidado de las instituciones escolares, sean públicas o privadas. Como se puede observar, la definición que otorgó la Corte se formuló con base en todo un estudio exhaustivo, una situación que llegó hasta su última instancia y un daño que requería resarcirse. Al estudiar el tema y la ley vigente en materia de educación, me percaté que no se establece siquiera el tema del acoso escolar. No hay apartado, artículo o disposición que lo considere, por lo que definirlo, integrarlo y castigarlo es de suma urgencia para esta soberanía, toda vez que es nuestro deber acatar el llamado y establecer las bases para una educación plena para las y los guerrerenses, sobre todo para quienes puedan sufrir el acoso escolar. Con fundamento en lo anterior, he considerado adecuado integrar el concepto a la ley de la materia y precisamente propongo incluirlo en el apartado cuya finalidad es determinar de forma exacta los conceptos. Me refiero al glosario, el cual se encuentra en el artículo 4 de la Ley número 464 de Educación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con la finalidad de complementar la reforma al determinarse de forma exacta qué es el acoso escolar y considerando que la escuela es el segundo hogar de nuestras niñas, niños y adolescentes, en donde los padres de familia dejamos con la mayor confianza a nuestras hijas e hijos, porque estamos con la plena certeza de que estarán bien cuidados y seguros. Considero indispensable establecer sanciones para prestadores de servicios educativos que bajo su cuidado permitan acciones u omisiones que conlleven al acoso escolar. Eso se incluiría en el artículo 137 y 138 de la ley, en los cuales ya se señalan las acciones que ameritan infracción y en consecuencia sanción. Nos encontramos ante una propuesta cuya finalidad es proteger la dignidad de toda persona, sobre todo de las más vulnerables, que son nuestras niñas, nuestros niños y nuestros adolescentes. Por lo que esa inclusión resultaría tanto en el cumplimiento a un mandato del Parlamento Superior y en brindar garantías para combatir ese problema real que sigue afectando a personas hasta en los niveles medio superior y superior. Como hace algunos días se dio a conocer por autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero el caso de alumnas que denunciaron haber sido víctimas de este mal en algunas escuelas preparatorias. Es importante resaltar que la implementación de esta iniciativa no representará carga presupuestal y fortalecerá las acciones que se realizan derivadas de la puesta en marcha en junio pasado por la Secretaría de Educación del Protocolo Estatal para la Erradicación del Acoso Escolar en Educación Básica, dirigido primordialmente a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. Y por cierto, aprovecho para exhortar a padres y madres de familia a sumarse a esos esfuerzos que son en bien de nuestras hijas e hijos. Estoy plenamente convencida de que en nuestras manos recae la responsabilidad de construir un futuro más justo, donde la dignidad humana sea inquebrantable y los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes estén siempre protegidos. Hoy, el llamado que se nos presenta no es solo el eco de un mandato oficial, sino un compromiso profundo con quienes dependen de nosotros para crecer en un ambiente seguro y donde impere siempre el respeto. Al adaptar la legislación a las necesidades actuales, damos un paso hacia una sociedad que reconoce y combate las injusticias cotidianas que por mucho tiempo han quedado silenciadas. Al concluir y definir claramente el acoso escolar, ayudamos a fortalecer la unidad familiar y el tejido social y garantizamos un mejor entorno educativo para las generaciones presentes y futuras. Que esta reforma no sea vista solo como una obligación, sino como una oportunidad de sembrar las bases de un mañana donde la educación sea sinónimo de respeto, de protección y de crecimiento integral. Dignificamos no solo la ley, sino a aquellos que confían en nosotros para su cumplimiento. Así, con cada decisión,
avanzamos hacia una sociedad más justa, más actual, más humana, más comprometida con la protección y con la educación de calidad, pero sobre todo, más comprometida con nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes, que forman parte de nuestras queridas familias guerrerenses. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias.